y esperamos que les sea de utilidad lo posible. Mi nombre es Martín Pérez Comiso, soy estudiante doctoral en la Universidad Estatal de Arizona y me especializo en las relaciones de tecnología y sociedad. Anteriormente he sido docente en la Universidad de Chile, en la Universidad de Portales y en la Universidad Mayor, y he trabajado también en Escuela de Verano de la Universidad de Chile y en el programa de formación de profesores de verano del PEC de la Universidad de Chile, en particular en educación tecnológica y tecnología e innovación. Así que, a pesar de no ser profesor de aula, soy docente a nivel universitario y me he dedicado los últimos 5 años a trabajar las relaciones tecnología-sociedad con un particular foco a nuestras relaciones que tenemos en la educación tecnológica. Para confirmar, me gustaría saber si logran escuchar. Así que vamos a partir con un mini ejercicio en el chat. Si alguien tiene problemas. Eli, no pensarás que Pato ha cogido tu muñeca. Tú nunca harías algo así, ¿verdad, Pato? ¿Lo ves, Eli? Parece que sí, nos estamos escuchando bien. ¿Ok? Fantástico. Y también veo que todos están ya familiarizados con el chat en Zoom. Quiero, antes de entrar al tema de hoy, mencionar un poco qué nos motiva a trabajar en esto. Y tiene que ver con que con algunos colegas que nos dedicamos a temas de educación y tecnología, desde una perspectiva un poco más académica, encontramos que en este periodo de pandemia y de como crisis en múltiples niveles, hay un espacio donde queríamos contribuir, que era con ustedes, con los profesores de tecnología, en particular porque observamos que en general no hay demasiada atención o recursos para su trabajo. Y últimamente, con la mayor demanda que involucra el trabajar a distancia, en que la mayoría de ustedes probablemente sigue sin poder estar trabajando directamente con los estudiantes en aula, pero trabajan con ellos constantemente a través de todas las plataformas. Esperamos poder entregarles algunas herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas dentro de esta serie de seminarios web. El primero de hoy tiene un foco en el diálogo, porque también nosotros, en este momento, ninguno de nosotros es profe de colegio de aula, del equipo que diseñó los webinars, pero tenemos distintas experiencias con estudiantes de colegio y particularmente mi colega Nicole, con quien codiseñamos esta experiencia. Ella sí ha trabajado de profesora de tecnología antes de hacer sus estudios doctorales. Así que creemos que podemos aportar con algunos tips o herramientas o ideas, pero también entendemos que ustedes tienen un montón de experiencia en los distintos lugares de Chile que trabajan, han tenido muchísimas cosas y que queremos en la primera sesión dar un espacio para que las puedan compartir. Y aún así esperamos poder generar, como a partir del fantástico grupo que Juan Carlos ha mantenido en Facebook todos estos años, facilitar el diálogo entre las distintas buenas experiencias y buenas prácticas para la educación tecnológica. Entonces, dicho esto, voy a ir comenzando. Este primer webinar va a estar centrado en algunas definiciones conceptuales y tratar de darle una perspectiva a dos cosas: la relevancia del curso de tecnología en todo el currículum escolar, y segundo, algunos elementos que nos puedan ayudar como a observar cosas comunes que tiene el currículum que nos permitan verlo de una manera diferente. En ese sentido, la presentación de hoy va a ser una presentación más o menos corta porque el centro está en el diálogo y la conversación que podamos hacer entre todos. Vale decir que todos los materiales van a ser compartidos luego de manera digital. La presentación va a ser publicada, vamos a dejar algunos documentos en la carpeta del grupo de tecnología, pero también vamos a publicar este video. Así que van a tener la oportunidad de volver a revisarlo si es que hay algo que les sirve particularmente. Primero que todo, cuando hablamos de tecnología, este es uno de los cursos que
podemos decir, es más desafiante del currículum escolar. Se encuentra formalmente desde primero básico, segundo medio, pero tiene una escasa carga horaria mínima y una gran cantidad de objetivos. Varios de ellos que antes estaban distribuidos como parte del currículum transversal, que ahora han sido integrados como los aspectos de tecnología de la información y comunicación. Entonces, cuando hablamos de tecnología, nos encontramos con múltiples discursos que son particularmente contradictorios en algunos momentos. Primero, pensar que la tecnología se reduce solo a lo digital, o pensar que la tecnología es únicamente algo manual o centrado en el diseño de objetos y artefactos, es limitar este concepto. En lo que acá tengo dos imágenes. La primera es de una marcha del orgullo en frente de la Moneda, que en esencia me interesa dar a entender que al fin y al cabo, cuando hablamos de tecnología, no simplemente hablamos de objetos, hablamos de personas, pero no hablamos de un tipo de persona en particular, hablamos de toda su diversidad, en múltiples formas, no simplemente diversidad sexual como la de donde viene esta fotografía, sino también diversidad religiosa, diversidad política, diversidad geográfica, diversidad lingüística. Las tecnologías son íntimamente relacionadas al humano, y por lo mismo, esta primera imagen busca tratar de situarnos ahí. La segunda imagen proviene de un artículo llamado Anatomía de una inteligencia artificial, y trata de mapear o disectar un dispositivo electrónico de Alexa. Vamos a también compartir este recurso posteriormente, pero lo que esta imagen trata de mostrar es la complejidad que hay detrás de un sistema, donde no simplemente están los materiales con los cuales se hace, los minerales, los electrónicos, los software que están involucrados, sino también los trabajadores, los sueldos, el tiempo que requirieron para tanto producirse esos materiales como para producirse esos objetos, y los mecanismos de descarte. Entonces, la definición de tecnología es una definición que en el currículum escolar está un poco constreñida, pero que tenemos la oportunidad de mirarla ampliamente. Entonces, la primera parte de esta presentación se va a centrar en este concepto de la definición de tecnología. Pero por lo mismo, me gustaría aprovechar y dar los primeros minutos para que ustedes, con sus distintas experiencias docentes, de profesores que llevan probablemente 15 o 20 años dictando este curso y profesores que por primera vez les tocó dictarlo este año, compartan unas breves líneas de cuál es su definición de tecnología. Entonces, para eso, tengamos 5 minutos donde, a través del chat de Zoom, comparten sus definiciones de cómo ustedes le explican a sus estudiantes que la tecnología, o ustedes se aproximan al concepto. Veo que algunas personas están teniendo problemas con la conexión. Pero por mientras, les pido que, pensando un poquito, compartan como la definición o cómo se aproximan ustedes cuando definen tecnología. Macarena dice que explica la tecnología como todo lo que hace el hombre para hacerlo súper sencillo. Patricia nos dice que cuando hablamos de tecnología, hablamos de todo lo creado o inferido por él. También incluyendo procesos de innovación. Miguel nos cuenta que le explica la tecnología para poder dar solución a problemas específicos de cualquier índole. Hay una definición muy de Rosario, dice: la tecnología es todo lo creado por el hombre para satisfacer una necesidad desde las primarias a las más complejas. Muchas definiciones. Juan Carlos dice: es todo lo que nos rodea y que haya sido manipulado o procesado por el ser humano que satisface nuestras necesidades. Javier cuenta: conjunto de técnicas y métodos con el fin de solucionar problemas y necesidades del ser humano.
2 minutos más para que todos puedan participar. Jaime comparte una nota un poquito más larga. Dice que leyendo sobre la antropóloga Margaret Mead, que un estudiante le preguntó cuál era el avance tecnológico más grande, y que ella verificó, y todo lo que pensaban iban a hablar era de puntas de flecha, objetos y otros, y destacó que lo que vio fue un hueso que había soldado una intervención médica en tiempos del Paleolítico. Veo muchas definiciones, todas, desde algunas muy breves a unas muy complejas. Esto es fascinante. Sin duda, definir tecnología es un primer problema que tiene este curso, porque nos encontramos con distintas corrientes de pensamiento. Esas corrientes de pensamiento no vienen únicamente desde la ingeniería o de las ciencias naturales, también vienen de, como algunos han mencionado, desde la economía, la antropología, la sociología, y de desde la historia, porque el problema tecnológico no es un problema disciplinar por sí mismo, es un problema de múltiples vertientes. Jaime destaca que desde el diseño, y el diseño es fundamental, en particular en el currículum que vamos a comentar el día de hoy. Les quiero compartir mi propia definición, que trabajo, que es como mi definición operacional del concepto de tecnología, como el conjunto de ideas y prácticas ordenados racionalmente, entre comillas, que nos permiten diseñar, apropiar y transformar artefactos y sistemas a partir de procesos que nos adaptan al entorno y la biosfera para satisfacer tanto necesidades como deseos de la humanidad. Y me gustaría como argumentar un poquito de esta es una decisión un poco más larga, pero hay algunas cosas que quiero destacar. Primero, el hecho de pensar no simplemente en prácticas o objetos, sino también pensar en este grupo de ideas, porque las tecnologías en general las observamos como objetos, a pesar de que también hay sistemas tecnológicos que son ampliamente lingüísticos. Por ejemplo, los sistemas de salud o los sistemas jurídicos son sistemas de conocimiento que son altamente tecnológicos. Un sistema de transporte, por más que uno pueda observar los buses, los paraderos y las calles, el sistema de transporte en sí mismo va a existir en función a toda la interacción de estas cosas. Y eso es algo que por lo general va a estar dado por las regulaciones, por las reglas, etc. Que nos permiten diseñar, apropiar y transformar. Estas tres acciones son acciones claves que puedo abordar un poco más en detalle en las preguntas, y también vamos a ir explorando en los distintos otros webinars. Pero como mencionaron también al comienzo, el diseño es un elemento clave en el origen y transformación. La idea de apropiación habla de cómo nos formamos parte de sistemas tecnológicos, y por último la idea de transformar tiene que ver con como la dinámica que tiene lo tecnológico. Esto también tiene que ver con la idea de que esta racionalidad de la tecnología tiene que ver que tratamos de poner en paquetes o en ideas o en palabras cosas que son súper complejas y que son súper difíciles de conceptualizar. Entonces, hacemos lo que mejor podemos, y por eso también nos encontramos con esta diversidad intelectual, porque distintas formas de conocer ven lo tecnológico de maneras distintas y lo racionalizan de maneras distintas. La idea de que hay artefactos y sistemas es fundamental, porque no nos centramos solamente en objetos o en conceptos, nos centramos en conexiones de estos y de cómo estos interactúan entre ellos. Entonces hay una interdependencia propia de la tecnología que la hace particularmente difícil de capturar. Y por último, la idea de que nos adaptamos al entorno, a la biosfera, para satisfacer tanto necesidades como deseos, es centrarnos de que la tecnología no tiene únicamente un fin funcional, también puede ser mucho más creativa. Van a ver algunos ejemplos en los próximos seminarios que tienen que ver con diseño experimental y futuros, que son fundamentales para entender nuestra propia humanidad. Y por último, tratar de hacer que nuestra definición de tecnología no esté constreñida a, por ejemplo, paradigmas económicos de productos y servicios.
porque los productos y servicios van a estar compuestos de artefactos y sistemas. O también a una visión de género en particular, cuando hablamos de hombre, de todo lo que hacen los hombres, podemos hablar de la humanidad o de los seres humanos, para también ir rompiendo ciertos imaginarios que tenemos sobre la tecnología, que suelen ser complicados al momento, por ejemplo, de querer tener un grupo más diverso de personas en nuestras conversaciones sobre lo tecnológico. Hay algunas dimensiones de esas que van a también ser tratadas en los próximos seminarios, y también, esta es mi propia definición, que es objeto de discusión como todas las otras de las distintas disciplinas. Pero espero también nos sirva a todos, como a mí me han servido sus definiciones para mejorar la mía, para pensar cómo nos acercamos a esto durante el currículum. En estas dos imágenes, que vienen de un proceso, de un proyecto de urbanismo, cuando hablamos de tecnología, por lo general nos centramos en objetos, pero últimamente, en los últimos 15 o 20 años, ha habido dos movimientos particularmente importantes, que en el currículum o en las bases curriculares están brevemente mencionados, y que tienen y que ilustran cuál es la lógica detrás de este, pero que no son tan difundidos intelectualmente. Primero, el concepto de lo sociotécnico, y el segundo, la idea de la interdependencia. Me gustaría hablar un poco de la idea de lo sociotécnico, como que para que exista lo tecnológico, como varias de las definiciones que compartieron indican, tienen que haber seres humanos. Por lo tanto, siempre que hablemos de lo tecnológico vamos a estar hablando de características del humano. Y eso es complejo porque nuestros conceptos ya no van a estar, no van a ser aplicables a todos. Van a ser conceptos que vamos a situar mucho más. O sea, podemos ver un ejemplo fácil en cómo las casas en el sur de Chile, por ejemplo en Chiloé, son diferentes a las casas de Santiago, en su materialidad, en su ubicación, en el tipo de historia que tienen, en la arquitectura, y eso responde a características súper locales. Ambas son casas, pero tienen distintas formas de como integrar las distintas funciones. Entonces, el concepto de lo sociotécnico va a ser un concepto altamente situado. El segundo concepto, que el segundo diagrama muestra bastante bien, es la idea de interdependencia. Cuando empezamos a separar las distintas capas de un problema tecnológico, tendemos a observar funciones muy específicas o a tratar de aislar ideas para definir un problema que nos ayudan a hacer el problema más fácil de pensar, pero no necesariamente una mejor solución. La idea de la interdependencia es fundamental para también entender los impactos de la tecnología. No simplemente ambientales, sino sociales, culturales, políticos, económicos, porque como hemos vivido en los últimos meses, pequeños cambios en la conducta y los recursos de las personas van a modificar todos nuestros sistemas. En el segundo diagrama de este trabajo de urbanismo, se ven distintos como cuadraditos de colores, y uno habla está en inglés, pero dice comida, materia, agua, energía, transporte, información. Y todos estos después están interconectados con las casas, con territorios, con el espacio público, con instalaciones, que llegan a como puntos de descarte o de desechos, waste en inglés, que están fuertemente conectados, que después vuelven hacia arriba, se reutilizan. Entonces, podemos empezar a observar ciclos tecnológicos que van a afectar nuestras formas de pensar. Y esto es muy, muy difícil de integrar en nuestro como diario vivir, porque tenemos distintas formas de ver el mundo que nos ayudan a entender estos problemas por separado. Pero el curso de educación tecnológica está diseñado para hacer énfasis a estos dos elementos, a una progresión de lo sociotécnico y una progresión de la interdependencia, que tiene su caso final en los dos últimos niveles, en segundo medio, cuando el curso termina formalmente, con los temas de sustentabilidad, y en el ahora nuevo curso de Ciencias para la Ciudadanía, que tiene un semestre de Tecnología y Sociedad, donde debe ser más reflexivo sobre estos tipos de sistemas e integrar estas conceptualizaciones. Parte del propósito de este seminario es tratar de observar cómo esta progresión de
el concepto de lo sociotécnico y el concepto de la interdependencia van evolucionando desde primero básico a cuarto medio. Pero los ejemplos anteriores son bastante materiales, en cierta medida, o bastante sociales. También podemos observarlo en lo digital. Y existe un autor, llamado Benjamin Brunton, que es un estadounidense, un artista visual, que ha estado trabajando el concepto del stack, que trata de entender nuestra interrelación de los sistemas de información, desde la capa de usuarios, de nuestras propias interacciones, esencialmente con objetos digitales, a través de interfaces, cómo estos se localizan, cómo estos se vuelven parte de lugares o de ciudades, cómo estos se conectan a través de redes de la nube y terminan como impactando el planeta Tierra. Como por ejemplo con los servidores que distintas compañías tecnológicas instalan en distintos lugares de Chile para poder detectar y seguir distintos tipos de información, como pueden ser nuestras compras de supermercado, pueden ser nuestras cuentas de luz, pueden ser nuestras fotografías en redes sociales. Toda esta como interconexión de sistemas es extremadamente difícil de seguir, pero existen distintos marcos teóricos y conceptuales que nos ayudan a hacernos conscientes de esto. En particular, y acá viene una perspectiva, creo que el curso de educación tecnológica no es un curso que únicamente se centra en la capacidad de hacer objetos o de discutir situaciones, sino que en el fondo, como la educación ambiental, el curso de tecnología busca construir una conciencia sobre lo sociotécnico. Y les quiero ofrecer una definición de este concepto que puede sonar bastante extraño. La idea de conciencia sociotécnica es un concepto que he estado trabajando personalmente y que defino como la capacidad de identificar patrones y reconocer los contextos dentro de los sistemas sociotécnicos. Entonces no es identificar, no es saber cómo todo sistema va a ser, sino como identificar cuáles son esos elementos. Para comprender la capacidad de crear nuevas relaciones entre estos sistemas complejos y cómo interactúan. Entonces, el curso de tecnología no es un curso que va a poder solucionar todos los temas, como ningún curso lo es, pero su progresión no es una progresión que apunta hacia habilidades conceptuales tan rígidas como lo hace a estas actitudes o a esta conciencia, que esta capacidad de navegar estos sistemas complejos. Entonces, vamos a poder observar, si asumimos que el curso de tecnología va a crear al final ciudadanos con una conciencia sociotécnica más amplia, vamos a poder ser capaces de enfrentar problemas emergentes de una mejor manera. En particular, situaciones como la que estamos viviendo hoy, de la pandemia, o situaciones como el estallido social, o situaciones como un cambio de régimen de gobierno, etc. Todos esos problemas son problemas sociotécnicos cuando los miramos desde una perspectiva tecnológica, porque hay personas, objetos, relaciones que están todas interactuando entre ellas y que distintos elementos las diseñan, las apropian y las transforman. Ahora bien, algo que nos motiva muchísimo para hacer estos webinars es el hecho de que la educación tecnológica o enseñar sobre tecnología no solamente es importante, sino que también es urgente. Y tengo 5 argumentos que compartir, que probablemente varios de ustedes son familiares con esto, pero también puede ser un buen momento como para reconocer el impacto que están haciendo sus estudiantes en el día a día, y también cuando sentimos que este es un curso que en general es un poco mirado en menos. Por ejemplo, nos dio mucha pena saber que el Consejo Nacional de Educación no le hizo adaptaciones curriculares a los objetivos, porque también son muchísimos y son muy ambiciosos, y en estos tiempos son muy difíciles. Pero, ¿por qué este curso es tan importante y tan necesario? Primero, porque hace un acercamiento a la idea de como el mundo laboral, o que tiene nuestros sistemas productivos, económicos, culturales. Nuestras relaciones con trabajos en equipo, nuestras formas de entender la economía, y en particular de valorar lo que hacemos en el día a día, y entender los distintos roles que distintas personas toman en el mundo. Creo que ese es un primer rol que ninguna otra asignatura es capaz de acercar tan concretamente en el currículum escolar chileno que lo que hace el curso de tecnología. El segundo es algo que viene del anterior, de la idea de esta interconexión, que es comprender y navegar las dimensiones del cambio global. Este cambio global tiene múltiples niveles, no es simplemente el cambio climático, también es enfrentar la complejidad de las crisis sociales, políticas, ambientales y sanitarias.
¿Por qué tenemos que cambiar el régimen de zonas de sacrificio como el pueblo Ventanas? ¿Por qué en nuestras matrices energéticas tienen que ser diferentes? ¿O por qué nuestros sistemas de gobierno pueden cambiar y ser mejorados? Entender de que incluso nuestro sistema democrático está diseñado y fue construido histórica, social y culturalmente en específicos contextos y ha cambiado en 5 específicos momentos la Constitución. Podemos ir observando el valor de estas cosas y entenderlo no simplemente de una mirada histórica o política o ambiental o de ciencia natural o matemática, sino en particular tecnológica. Integrar cómo ver estos momentos de transformación como momentos, como objetos sociotécnicos, es algo que podemos hacer desde este curso que ningún otro puede integrar de tal manera. Lo tercero, y que en particular está enfatizado en los primeros niveles, pero que después se mantiene a lo largo de todo el currículum de tecnología, es internalizar los impactos de las tecnologías de información en la vida cotidiana. Aquí vienen distintos niveles de impacto. Impacto primero tiene que ver con nuestra educación STEM, entender la importancia y relevancia de esa, entender cómo interactuar con distintas plataformas, como lo estamos haciendo ahora en Zoom, por qué Meet parece ser mejor que Zoom, cómo nos interactuamos por Facebook, cuáles son las ventajas, las desventajas, cuáles son los riesgos, los problemas, las oportunidades, y cuáles son como los intercambios que hacemos, los trade-offs, o las negociaciones que realizamos cuando, por ejemplo, decidimos compartir nuestras imágenes en redes sociales, cuáles son los riesgos que eso tiene. Y eso es algo que, a pesar de ser tan cotidiano y tan integrado en nuestras vidas, nuestros estudiantes tienen solamente el espacio de educación tecnológica para formalmente conversarlo y para tener modelos al respecto. Y existe muchísima gente hoy, tanto en Chile como en el mundo, estudiando todo impacto del concepto de ciudades inteligentes, que son ciudades llenas de sensores o como, que nos permiten como monitorear mejor las ciudades, pero también vigilar más a las personas. El impacto de los videojuegos en la vida de las personas, que son espacios creativos, son espacios dinámicos, pero también son espacios que algunas personas pueden desarrollar adicciones o puede uno como gastar demasiado tiempo en ellos. ¿Cuáles son las oportunidades que tienen? Como por ejemplo la gente que desarrolla ahora carreras de eSport o de deportes electrónicos jugando videojuegos y que ganan tanto más que deportistas famosos en el fútbol o en el tenis. Todos esos impactos también están integrados en este curso. Un cuarto elemento es que estudiar y enseñar tecnología nos permite observar y conocer el presente y la modernidad de una manera distinta. En la imagen principal se observa una serie de personas entrando a un hospital con una cámara que está identificándolos y a través de como imágenes térmicas estima la temperatura que estas personas tienen para ver si tienen fiebre o no. Esta es una imagen relativamente reciente relativa al coronavirus. Esto fue parte de un experimento, pero acá hay un montón de dimensiones que tienen que ver con vigilancia, con como riesgo respecto al coronavirus, con formas de conocer y entender qué nos está pasando y a qué estamos dispuestos o no a exponernos en el corto, mediano y largo plazo. Eso no existe una solución perfecta. Todas van a tener distintas dimensiones que tienen que ser sopesadas más allá de lo bueno y lo malo. Y eso, entender el concepto de lo sociotécnico y el concepto de la interdependencia, nos va a permitir leer la realidad de una manera distinta. No porque algo sea más barato o que sea más rápido, necesariamente va a ser mejor para las personas o va a ser más seguro para las personas. También podemos leer aspectos de desigualdad, no simplemente como aspectos socioculturales relevantes y fundamentales que han sido puestos en tensión gracias a la pandemia. Muchísimos de sus estudiantes probablemente tienen problemas de conexión o condiciones difíciles para participar en el aprendizaje en estas condiciones de pandemia y de aprendizaje remoto de emergencia. Pero también entendemos que los contextos de crisis son oportunidades de innovación. Pero ¿qué tipos de innovaciones? Y esas innovaciones no son simplemente técnicas, sino también son sociales, son políticas, son culturales. Entonces, entender, como romper esa idea de como el emprendedor clásico que requiere tener fondos para hacer, por ejemplo, una mini empresa, una startup, y observar en nuestro mismo entorno, en el colegio, en nuestras comunidades, oportunidades de cambio e integración, es fundamental. Y el curso de tecnología puede hacer eso.
por último, el curso de tecnología es urgente porque es un curso que está llamado a integrar formas de saber. Y parte de sus trayectorias profesionales, de varios de ustedes, o estudiaron educación tecnológica y tuvieron la suerte de encontrar una carrera disponible en ese momento. Hay momentos en Chile en que no hay ingreso a educación tecnológica porque no hay, o es una mención nada más de matemática o de ciencias. Algunos de ustedes estudiaron diseño y después sacaron la pedagogía. Algunos de ustedes pudieron haber estudiado artes, pudieron haber estudiado técnico manual hace muchos años atrás, han estudiado historia, han estudiado religión, y a distintas pedagogías que ustedes, matemática, me encontré profesor de tecnología, de todas las asignaturas. Lenguaje, todos esos conocimientos pueden ser puestos en acción desde una perspectiva tecnológica, integrándolos con otros, poniéndolos en conversación. Así que es una gran asignatura para poder experimentar, para poder explorar y para poder expandir el conocimiento de los estudiantes, incluso teniendo 1 hora a la semana. Ahora me gustaría avanzar hacia el marco curricular. Vamos a hacer una pequeña perspectiva de este. Y el marco curricular de educación tecnológica está en las bases curriculares de 2 niveles, en el de primero a sexto y en el de séptimo a segundo medio por el Consejo Nacional de Educación. En los 2 primeros, de primero a sexto básico, nos vamos a encontrar con 2 ejes, el de tecnologías de la información y el de diseñar, hacer, probar. Y en el segundo, de séptimo básico, segundo medio, nos encontramos con resolución de problemas y tecnología, ambiente y sociedad. Estos se pueden ver de manera bien lineal, como están en estos cuadros, pero a mí lo que me interesa es poder ofrecer hoy una perspectiva más sistémica de estos 4 conceptos, de cómo los distintos elementos interactúan de una manera mucho más dinámica, de que el resolver problemas tecnológicos es algo que tenemos que reflexionar sobre sus consecuencias sociales y ambientales, que las tecnologías de la información solucionan problemas, pero también generan más problemas, que cuando diseñamos, hacemos y probamos, hay costos y hay oportunidades de tiempo, de recursos, de cosas que podemos integrar en una reflexión más de la parte de tecnología, ambiente y sociedad, etc. Entonces, entender que estos 4 ejes que están como en una progresión lineal, los podemos entender de manera más sistémica a través del curso. En particular, en aquellos profesores que están enseñando de quinto a octavo básico o de quinto a segundo medio, que se encuentran con estos 4 grandes tópicos que el curso trata de abarcar, y que parece que tienen como una especie de ruptura, o que como que la progresión curricular no está lineal. En particular, propongo, y esto es parte de una interpretación, como observar como actos básicos que el curso de tecnología hace. En la primera sección, parece que hay una parte como más manual, de explorar materiales, de entender la idea de proceso tecnológico, de explorar diseños, y una segunda de usar software y procesar información. Pero todos ellos tienen que ver con como las ideas de interactuar con distintas cosas, de utilizar, de volvernos usuarios, de visualizar distintas cosas, visualizar manualmente, visualizar en el computador, de prototipar, de construir modelos, de explorar materiales, de explorar interfaces, de explorar formas de conectar cosas, y de procesar, de establecer órdenes o jerarquía, que por cierto, como todos los profesores deben ser conscientes, una cosa es lo que el modelo nos propone, que van a conversar creo en 2 semanas más sobre el proceso tecnológico con nuestros invitados, pero otra cosa es lo que realmente ocurre, que siempre es muy desordenado. La tecnología es intrínsecamente muy desordenada, y cuando lo pensamos, aparecen los procesos tecnológicos. Entonces, a pesar de que el proceso es algo que nos ayuda a entender el modelo de cómo la tecnología surge, nunca surge así, como la ciencia, tampoco ocurre por el método científico, siempre es más dinámica, más problemática, y más como, tiene más enjundia en el día a día el generar investigación. Y nos contamos las historias del proceso tecnológico, nos contamos la historia del método científico para poder racionalizar o darle sentido a el sistema. Y ahí el método del diseño, que es altamente iterativo, es fundamental. Integrar ese concepto de iteración es parte de los primeros aprendizajes. Y en el segundo grupo de
elementos nos encontramos con unos elementos más conceptuales, que son particularmente llamativos, cuando desde séptimo adelante aparece más de manera explícita la definición de necesidades, la diseño e implementación de proyectos, la comunicación de estos diseños como elemento fundamental, la evaluación de los sistemas y de sus consecuencias. Esas cosas antes también estaban, pero ahora se vuelven de una manera explícita. Y aquí es donde esperamos poder entregarles algunos conceptos y también esta idea de sociotécnico y de interdependencia les permiten integrarlo en su conversación con sus estudiantes, en los proyectos que pueden estar haciendo ahora, en lo que quieren hacer el segundo semestre, en su diseño de las clases. Y hay una progresión desde como agarrar un objeto y un pedacito de un objeto y mejorarlo, adaptarlo, mantenerlo, hasta evolucionar a esta idea de sistemas. Pero trabajar en sistemas tecnológicos puede ser bastante apabullante, bastante difícil, porque hay muchos objetos y hay muchas relaciones entre ellos. Pero desde séptimo, segundo medio, hay una como evolución de las partes de las cosas al sistema de las cosas. Entonces hay una progresión como que crece en el currículum. Y va desde la reparación y mantenimiento, los objetos y los artefactos, los servicios y los sistemas, a terminar con la sustentabilidad de los ecosistemas y lo tecnosocioambiental. Entonces pueden observar distintas formas de no simplemente hacer proyectos, sino de pensar cosas. Y a veces los proyectos de tecnología no tienen que ser únicamente crear objetos, por ejemplo, crear un sistema de reciclaje, sino también puede ser evaluar lo que está haciendo la municipalidad local, o el colegio, o la comuna, o la villa, o entender qué materiales están siendo usados por una microempresa, o cuáles son los mecanismos que el almacén cercano está realizando para utilizar ciertas cosas, o qué desechos se encuentran cerca y cómo esos desechos han llegado ahí. Hay distintas estrategias de proyectos de educación tecnológica que pueden cumplir los mismos objetivos del marco curricular y que no necesariamente requieren como construir específicos objetos o diagramar específicas cosas, sino como explorar cómo el mundo está construido hoy. En particular en esta segunda parte de las bases curriculares. Y creo que uno de los profesores se me adelantó y puso que también está ahora, desde el año pasado, si no estoy mal, las bases curriculares incluyen este módulo en el curso de Ciencias para la Ciudadanía, que es sumamente interesante, porque hay una discusión muy grande de si las ciencias tenían que estar integradas o no, y aparece este módulo que muchos profesores de ciencias naturales van a tener algunos problemas, porque hay pocas herramientas para hablar de tecnología y sociedad en ellos. Las bases curriculares hasta ahora en tercero y cuarto no integraban esta conversación, y se centra en, principalmente, la explicación y la evaluación de sistemas tecnológicos, y en la creación de diseños que afecten el día a día. Entonces, aquí es donde esta escala multisistémica e integrada puede brillar, pero también tienen un semestre. Entonces, es como digamos, un pequeño bonus, porque varios colegios tienen distintas aproximaciones a esto. Sé que en algunos colegios han decidido que el profesor de tecnología tome ese semestre y le están pagando esas horas extra. En algunos colegios el profesor de ciencia natural le dijeron que, o el de biología o de física o de química, tiene que ahora hacer este módulo porque el profesor que hacía esas horas antes. Entonces, vamos a dedicar un webinar específico a pensar en proyectos y dar ideas sobre cómo enfrentar este módulo que, aparte, con el nuevo diseño de Ciencias para la Ciudadanía, no tiene una locación específica como primer semestre de tercero medio o último semestre de cuarto medio, sino que está entre medio. Es como el cuarto módulo. Pero hay colegios que actualmente lo están implementando con las nuevas bases curriculares para ese nivel. Pero es particularmente fascinante las oportunidades que este nivel puede ofrecer para integrar todo lo que los profesores de tecnología han construido durante 10 años. Y antes de irnos a la actividad, 5 elementos que quiero destacar. El currículum en general de educación tecnológica en Chile, o de tecnología, uso divulgación tecnológica para diferenciarlo del concepto. Primero, tiene una perspectiva de escalas, de objeto, de partes al ecosistema. Entonces, parte desde observar materiales, pedacitos, piezas, hasta llegar a las interacciones de múltiples objetos y múltiples sistemas y múltiples partes. Entonces aumentan complejidad. Lo segundo es un foco en las habilidades, un cómo hacer. Ese cómo hacer es no simplemente material, sino también digital, pero también, y ahí viene una parte que también no menor,
es el cómo hacer de cómo pensar la tecnología. Entonces, todos los aspectos de comunicar la tecnología, de explicar proyectos, de evaluar, de definir aspectos de seguridad, estándares, todo ese tipo de cosas también está en ese cómo hacer. Y una gran oportunidad de aprendizaje que vamos a ir tratando de incorporar con ejemplos en los próximos webinars. Hay una fuerte vinculación con el diseño, o con la tradición del diseño, pero que no es tan explícito. Y aquí hay muchísimas escuelas de diseño en Chile que trabajan aspectos de diseño industrial, gráfico, de interacciones, digital, de experiencia, y diseño experimental, que vamos a ir tratando también de dar, como ampliar ese marco de herramientas para los profesores y también para los diseñadores con distintas escuelas de pensamiento que el diseño nos puede entregar, para como integrar distintas dinámicas que pueda uno hacer en una hora de clase o mandar como tarea ahora para que los chicos puedan evaluar distintas cosas. Por ejemplo, construir personas, que es un mecanismo que el diseño de usuario o la experiencia de usuario utiliza para evaluar distintos objetos que quiere implementar. Entonces, trata de construir como persona ideal que va a utilizarlo. Entonces ahí empiezan a pensar quién es este sujeto que va a interactuar con su solución o con su objeto. Y es un ejercicio que perfectamente puede ser desarrollado en la clase de educación tecnológica en 1 o 2 semanas. Lo cuarto es la idea de pensamiento crítico de la tecnología, porque al fin y al cabo el curso no está centrado en la calidad de los objetos, pero también en los procesos. Y el principal proceso aquí, pensando en esta idea de la conciencia tecnológica, es el pensamiento crítico que ellos van a utilizar. No necesariamente tienen que ser buenos utilizando los artefactos digitales de manera perfecta, por ejemplo, para construir una presentación PowerPoint, sino que también entender cómo evaluarlo, porque quizás PowerPoint en 10 años más desaparece y tenemos otra cosa, como no sé, en algún momento fue Prezi, que quizás algunos de ustedes también conocen, como para contar presentaciones, o ahora tenemos que Zoom no es tan bueno y queremos usar Meet. ¿Cómo evaluamos eso? No es simplemente usar una plataforma en particular, es entender cómo la misma función tecnológica se puede observar en distintos tipos de software, objetos, sistema tecnológico, y evaluarlo en sus ventajas y desventajas, en oportunidades y fortalezas, etc. Y vienen las ideas de cómo pensamos sobre la tecnología para evaluarla, probar y explicar. Y por último, elementos eje o valores eje, está la responsabilidad, la colaboración y la integración, que podemos empezar a observar en las distintas conversaciones que las bases curriculares hacen, en los 3 niveles y los 3 documentos que acabo de tratar de resumir. Ahora vamos a hacer una mini pausa, que la idea es que no se desconecten, sino que lo que vamos a hacer es terminar esta grabación,